¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidos a este nuevo modelo político, en este miércoles 4 de mayo, con temas realmente importantes que usted debe quedarse sentadito en su casa para poder escucharlos. Como siempre hacemos cada miércoles, el contacto permanente y ya, que es una costumbre, con la ciudad de Villa Mercedes, también con temas muy importantes para esa ciudad. Hoy va a estar, a modo adelante, lo digo ya, el ministro de Salud de la provincia. El doctor Riera va a conversar dentro de un minutito con nosotros. Todos los temas, absolutamente todos los temas que hacen a una de las funciones esenciales de cualquier estado, en este caso el provincial. En un minuto, no se vaya, tras la presentación recibimos al ministro de Salud y también el contacto con la ciudad de Villa Mercedes. Lo espero. Y ahí está la presentación de nuestro programa y como siempre le decimos, quédese, no se lo puede perder. Como le anticipamos, está con nosotros el ministro de Salud de la provincia, el doctor Marcelo Riera. Doctor, ¿cómo le va? Buenas noches. Orlando. Un gusto tenerlo por acá. Un placer, muy amable, muy agradecido por la invitación y bueno, dispuesto a todas sus inquietudes y sin lugar a dudas la de la gente, ¿no? Seguramente, va a haber alguna pregunta que tiene que ver con la consulta que hace a diario la gente a través de nuestro programa. Bueno, si nosotros le pedimos un balance de su gestión, hoy ¿cómo lo puede tomar? ¿Cómo la puede evaluar? Autoevaluarse usted y su equipo ante el pedido del gobernador cuando le da semejante responsabilidad. Básicamente, como comencé, de hecho el primer programa que participé ni bien asumí fue justamente el programa de Telemañana. Exacto. De hecho fue ese día lunes, post Semana Santa, recuerdo, ¿no? Y en ese momento habíamos planteado 3 ejes. El primero, el de la infraestructura hospitalaria, que fue uno de los pedidos del señor gobernador. El segundo, que es un eje muy sensible, que es el del recurso humano. Y el tercero es el del equipamiento en materia de medicamentos, insumos hospitalarios y tecnología sanitaria. Esos 3 ejes son los ejes principales de la gestión y verdaderamente uno tiene que hacer un análisis de lo que uno encontró en el comienzo de la gestión y de los avances que hemos logrado. Y le pedí al equipo en estos últimos 20 días prácticamente que nos enfocáramos mirando hacia adelante. Es decir, sabíamos la situación con la cual nos encontrábamos, principalmente con obras de infraestructura que estaban paralizadas. Con hospitales les voy a poner 3 ejemplos muy concretos. En medicina del interior, un hospital en construcción nueva, el Hospital de la Villa de Merlo, con un avance de obra del 48% y la obra paralizada. El Hospital de Concarán en un proyecto enorme de refacción y refuncionalización, con una estructura y una obra parada. El Hospital de La Toma, con un problema de infraestructura verdaderamente considerable que data de los últimos años. Y así sucesivamente fueron situaciones que nos ponían en un contexto crítico en virtud de lo que era la infraestructura hospitalaria tan necesaria, porque es el lugar donde los pacientes se atienden, porque es el lugar donde los pacientes se internan. Está bien, yo le voy a pedir si a medida que usted va contando podemos meter alguna pregunta, porque Totalmente, son datos que seguramente el común de la gente o la mayoría de la gente no conoce. Estas 3 obras de infraestructura sanitaria estaban paradas, digamos, que se comenzaron a ejecutar en la gestión anterior, en la gestión de gobierno anterior. Correcto. Estaban paradas por falta de pago a las empresas constructoras, estaban en el término normal y comenzaban en la gestión anterior y debían terminarse por tiempo natural en la actual, o estaban paradas por alguna otra situación. Estaban paralizadas por lo que primero mencionó, justamente porque no habían sido del conjunto de las empresas justamente aquellas que no habían percibido los honorarios o valores en función de lo que era el avance de obra y todo lo demás. Es decir, había una situación de falta de emprolijamiento en torno a erogaciones que estaban vinculadas de compromisos de pago, con lo cual las empresas lógicamente no podían sostener la construcción de la obra. Hoy en día tenemos Hospital de Concarán, ya la obra en ejecución, se está priorizando el Hospital de La Toma,
Próximamente tenemos 2 entregas. Casualmente, hace instantes yo venía del Hospital del Oeste, ubicado en la zona del barrio CGT, una zona muy sensible e importante para nosotros, con una obra que, Dios mediante, se estará entregando con mucha probabilidad en el día viernes, ¿bien? Una obra de refacción que ha tenido el hospital, con una ampliación hacia el servicio de guardia y hacia poder refuncionalizar el hospital. Y un anhelo muy interesante es la próxima entrega, que también seguramente será probablemente este viernes o comienzo de la semana entrante, de lo que va a ser el área que colinda a la maternidad Teresita Baigorria, que va a ser la residencia para albergar a todas esas madres que vienen del interior. Está bien. Y que es una obra muy importante. Entonces, se ha echado a andar toda esta batería en materia de infraestructura, y con un gran aliciente que es que en esta semana el señor gobernador firmó el decreto que habilita justamente a lo que es todo el emprolijamiento de obras mucho más pequeñas que penden de infraestructura hospitalaria del Ministerio de Salud para todo lo que son detalles, por ahí cielo raso, es decir, obra menor que comprende a los centros de atención primaria, hospitales de día y el hospital de referencia que tenemos en San Luis en Mercedes. Usted tuvo responsabilidad también en la gestión del gobierno anterior, no con la responsabilidad actual, estaba dentro del Ministerio de Salud. Digo, cuando asume como ministro, recibe toda la información, que quizás en el otro cargo no lo recibía. ¿Cómo encontró el sistema de salud de la provincia? Digo, usted accede a toda la información, se va a centrar en su propio escritorio. Hoy, un diagnóstico de la salud provincial, que puede ser malo, bueno, muy bueno, recuperable, irrecuperable. ¿Cuál es su diagnóstico? Si nosotros lo colocamos en un escenario de un paciente, nosotros recibimos un paciente en condición crítica, bien, pero con probabilidades de salir adelante y poder revertir la situación. Es decir, un paciente con expectativa de vida y con altísimas y grandes posibilidades de recuperación. Porque justamente me centré en lo que le decía al comienzo. Sí, los 3 ítems. Los 3 ítems, pero no obstante eso, sino que tener una mirada un poco más proactiva, porque si uno se queda mirando permanentemente lo que ocurrió, que verdaderamente fueron hechos importantes y que fueron coyunturales y que verdaderamente generaron un escenario complejo, decidimos comenzar a mirar hacia adelante y trabajar desde un escenario de gestión y de contacto con la gente, y de estar presente en cada uno de los acontecimientos que hablan de hasta simples hechos puntuales. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Yo esta tarde me fui a vacunar a un niño, ¿bien? Parece un hecho no trascendente, ¿bien? Pero verdaderamente el compromiso que tenemos con el escenario preventivo, que es a donde todos tenemos que llegar, es un hecho que debemos fomentar. No solamente desde el Ejecutivo, sino planteado como una política pública, como una política de Estado para llegar a todos. Doctor, si bien la infraestructura se ha resentido por la paralización de obras como las que contaba, digo, hemos tocado 3 centros asistenciales de referencia de la zona centro-oeste de la provincia. Las zonas más alejadas, digamos, sur del departamento Pedernera, al norte del departamento de Upuy, digo, ¿cuál es la infraestructura? ¿Recibió? ¿Hay obra parada? Y luego quiero meterme de lleno en el recurso humano, porque la gente reconoce la infraestructura, pero critica la falta de recurso humano. De la mitad de la provincia del sur, la infraestructura. Mencionamos uno de los corredores, nos vamos al otro corredor importante, sí. Bien, Quines, Candelaria... Ayacucho, está bien. Ayacucho, concretamente. Un detalle... ínfimo. El hospital de Quines es un hospital nuevo, inaugurado en la gestión anterior. El equipo de rayo en el hospital viejo. O sea, algo sencillo, que era para poner operativo. Lo pusimos operativo en la Semana Santa. Ni bien asumimos, ahora mediante una empresa que se ha terciarizado para optimizar cada uno de los equipos de rayo que funcionen en cada uno de los lugares, se dispuso el equipo de rayo en el hospital nuevo. Es decir, hechos concretos que hacen a la asistencia básica de las personas. ¿Qué necesidad hay de una persona que es asistida en un lugar tener que trasladarse a hacer una placa radiográfica a otro lugar que ya justamente no funciona como un hospital? Si nos vamos hacia el sur, verdaderamente nuestra cabecera del sur es Buena Esperanza. Y así sucesivamente en cada uno de los lugares como Unión, Nueva Galia, cada uno de estas unidades sanitarias, muchas están en refuncionalización, muchas tienen obras que se están ampliando,
pero el fortalecimiento del eje nosotros lo tenemos centrado principalmente en un triángulo. Está bien. Quines, la Villa de Merlo con Concarán y Buena Esperanza. En ese triángulo centramos toda la asistencia, obviamente en estamentos de derivación como corresponden, hacia estos centros, tratando de liberar que el 100% de las derivaciones del interior lleguen a los principales hospitales como es el Policlínico Regional Juan Domingo Perón y el Hospital San Luis. Está bien, en ese triángulo se concentra una importantísima cantidad de habitantes de la provincia. Digo, la zona más productiva, las zonas más habitadas. Entre el triángulo y los dos hospitales tenemos el 100% de la población de la asistencia volcada. Cuando usted habla que la referencia en el sur es Buena Esperanza está ubicada como cabecera de Dupuy, muy pegadita a Pedernera y muy pegadito al límite con la provincia de Córdoba. Hacia el este hay una gran extensión. Digo, ¿la gente de dónde va? ¿Tiene que ir a Buena Esperanza? ¿Del sur provincial? Tenemos varios lugares, Fortuna, Unión, Nueva Galia, Anchorena, es decir, todos estos lugares que tienen profesional médico. Estamos a la brevedad incorporando seguramente pediatras. Estamos cerrando un convenio muy importante para que distintos diabetólogos mediante telemedicina puedan hacer en primera instancia capacitación al recurso existente y podamos bajar a estos lugares. Estamos llegando con equipamiento, algo muy importante en esto. ¿Por qué, Orlando? Porque sin el equipamiento los diagnósticos no son adecuados, no son correctos. Y no solo el equipamiento, sino el uso adecuado de ese equipamiento para hacer diagnósticos precisos y reducir la derivación. Le doy un dato más. Nosotros tenemos 95 unidades sanitarias de traslado, que son ambulancias, ¿bien? 95. De las cuales tenemos algunas de ellas que indudablemente no están operativas al día de la fecha. ¿Algunas cuantas? Concretamente estamos hablando de 10 a 15 unidades. El 10%, un poquito más del 10%. El 10%. Aún así, reduciendo el 10%, la Organización Mundial de la Salud dice que debe haber un vehículo sanitario ambulancia por cada 25.000 habitantes. San Luis tiene una ambulancia por cada 4.886 habitantes. Aún así, en el día de hoy se abrió el pliego licitatorio para la compra de 10 unidades nuevas porque el recambio es muy importante. ¿Son para la capital o los centros urbanos más importantes? No, lo vamos a hacer en una distribución homogénea en todo lo que es, no solo las principales capitales, sino en el fortalecimiento de medicina en el interior. ¿Ambulancia, mediana o alta complejidad incluida? Mediana complejidad, 7, 2 de alta complejidad para traslado adulto y una UTIM, esas son las famosas unidades UTIM, las de alta complejidad, y una UTIM neonatal para el fortalecimiento de la maternidad. Bien, estamos hablando de estos centros de referencia, este triángulo que usted acaba de pintar en la geografía provincial como lugares para rodear cualquier necesidad. Hemos hablado de la infraestructura. ¿A futuro qué hay? Digo, el presupuesto destina un monto importante, por ley, para ejecutar en salud. ¿Qué va a haber de nuevo en la infraestructura de la salud en la provincia proyectado para este año o quizás con ejecución para el próximo año? En materia de infraestructura tenemos las obras que recientemente les comentaba y son otras que comenzamos en refacción, principalmente en el día de la fecha estuvimos trabajando con nuestro equipo de infraestructura hospitalaria en materia de lo que va a ser la refacción y refuncionalización del Hospital de Salud Mental. Queremos un hospital abierto, un hospital que englobe toda la patología psiquiátrica y incluyendo el gran problema de las adicciones. El gran problema de las adicciones. En esta gestión se crea el subprograma de adicciones, enfocado justamente a estas políticas que son hoy eje central de muchas discusiones que hay en el escenario sanitario. Por otro lado, continuaba con un tema de las movilidades que no quería irme de esto. A ver. Personalmente le he pedido a quien es hoy la figura de coordinación del Ministerio de Salud de la Nación, el doctor Antúnez, que está justamente por debajo del ministro Lemus, 15 unidades sanitarias más, 15 ambulancias más, de las cuales 10 son ambulancias de media complejidad, 5 son unidades de alta complejidad para el fortalecimiento del 107, el SEMPRO, y hemos pedido 8 unidades de logística, camionetas. ¿Con qué finalidad?
que esas camionetas que son... ¿Todas pagadas por el 4x4, gobierno provincial o cesión del gobierno nacional? No, esto es una gestión que se ha canalizado a través del gobierno nacional. O sea, sería un aporte de la nación a la provincia. Está pedido. Bien, está pedido y tenemos, Dios mediante, tengo el próximo lunes 9 la reunión del COFESA donde discutiremos estos temas. Estas unidades lo que pretendemos de logística, descentralizarlas. Es decir, que las camionetas no estén acá, sino que estén en este triángulo para que operen. ¿En qué sentido? En un sentido muy importante, que es no solo cubrir el hospital de cabecera de zona, sino los centros periféricos que son del área programática de esa zona y las postas sanitarias en las cuales están los enfermeros y que se llevan a cabo prestaciones tan importantes como puede ser medición de signos vitales, como pueden ser conductas preventivas, incluso entrega de medicamentos y hasta la vacunación, que es un hecho muy importante. Doctor, el recurso humano, digo que ha sido un punto en el cual el Estado ha sido atacado permanentemente porque, insisto, reconocen el presupuesto, la licitación, la ejecución y la construcción de centros de atención de salud, pero falta el médico, falta el enfermero, falta el profesional médico. ¿Cómo se va estrechando ese temita y tratando de cubrir todas las vacantes, o al menos todas las necesidades de la gente? 5 aspectos para esta respuesta, Orlando. Vamos al primero. 2.227 médicos tenemos registrados en nuestra base. Recuerde que nosotros en el sistema sanitario somos ente contralor. Sí. Y somos emisor de matrícula. 2.227 médicos. De estos, 990 pertenecen al sistema público. El resto está prestando servicios en el sector privado. Un número igual es el número de enfermeros, bien, matriculados. 2.200. Exactamente, 2.227. Con una distribución prácticamente de un poquito más homogénea, sector público, sector privado. Si uno ve el número, es un número frío. Bien, ahora, cuando uno habla de la distribución, tenemos 1% SEMPRO, Sistema de Emergencia de la provincia San Luis. 1% del total al SEMPRO de Villa Mercedes. Bien. 19% los centros periféricos, 22 para ser precisos, en San Luis Capital, junto con los hospitales de día, que son 6. 17 centros en Villa Mercedes con 4 hospitales de día se llevan el 8% del caudal de ese recurso. 65% el Hospital San Luis, 35% el Policlínico Regional Juan Domingo Perón. Ahora, un 8% es la última patita de lo que es medicina en el interior. Si uno habla de esa distribución, fíjese que tenemos un número considerable de médicos. Tenemos prácticamente en este último mes, yo he entregado aproximadamente 10 decretos de traumatólogos, de médicos generalistas, de médicos que fueron a emergentología. En el día de hoy hicimos una entrega nada más y nada menos de un cirujano especialista en cirugía percutánea, que es la cirugía que se hace ingresando bajo guía ecográfica, que va a trabajar en el Policlínico, que va a trabajar en el Hospital San Luis, que va a prestar algunos servicios específicos en el interior. Es decir, estamos con la situación esperable para el recurso humano, con las áreas críticas, como lo dice el Ministerio de Salud de la Nación y OPS. Es más, es un problema planteado en el primer COFESA por parte del ministro Lemus, donde ha sugerido incluso a algunas universidades y a los sistemas de residencia ver de qué manera se puede recuperar mucho más rápido el profesional para fortalecer el sistema sanitario. Vamos a otro tema. El tema de enfermería, que es muy importante. Acabamos hace muy poquito tiempo de estimular mediante un incentivo económico al curso de formación de auxiliares de enfermería de ATSA, con la finalidad de casi prácticamente 200 futuros auxiliares de enfermería que serán parte del fortalecimiento de este sistema. Tercero, estamos haciendo una redistribución del recurso humano para que sea mucho más equitativo. Cuarto, estamos tratando de fortalecer, mediante los planes nacionales que llegan, incentivos desde el punto de vista económico a través del Plan Sumar, donde he dispuesto que el 20% quede en el cumplimiento de metas, que son las metas que cumplen los centros periféricos y los hospitales, que quede para el recurso humano que cumple esa meta.
que es la asistencia cotidiana. Y eso mismo con autogestión hospitalaria. Y finalmente lo que estamos tratando de hacer es romper la brecha público-privado para que parte del sistema privado se pueda sumar al público en aquellas especialidades que también son especialidades de vacancia y críticas y que podamos fortalecer el interior. Bien, nos quedan algunos, ya en un minutito vamos a pedir la pausa, después vamos a seguir hablando. Nos quedan el tema derivaciones y el tema traslados. Ha habido muchos reclamos de algunos pacientes puntanos en puntos limítrofes que no pueden salir de la provincia. Vamos a hablar de la relación con los gremios, que nuclean a profesionales médicos y a la propia trabajadores sanitarios de la salud, y algunos otros temas que vamos a tener dentro de un ratito. Así que le pido un minutito nada más. Sí, nosotros vamos a hacer una pausa y seguimos hablando con el ministro de Salud de la provincia, el doctor Marcelo Riera. Regresamos a nuestro modelo político en vivo y en directo en este miércoles 4 de mayo. ¿Usted es de River o no? No, yo participo del mismo sector suyo. Perfecto, listo. Franja, pero panza amarilla. Exactamente. Pintada, bueno, le preguntaba porque hace ratito no quiero herir ninguna susceptibilidad. Mire que los camarógrafos son socios de River. Vamos a adentrarnos de vuelta en el tema salud. Yo le dije que la gente me empezó a llamar. Cuando hablábamos del recurso humano, usted habló de se han firmado decretos para la llegada de nuevos profesionales. ¿Por qué no hay gastroenterólogo infantil? ¿Cuándo van a llegar? Mi hija es celíaca y no hay nada para ellos. ¿Qué pasa con la Calera? No hay nada en servicio de salud. Vamos a empezar por lo primero. Las especialidades médicas. ¿Cómo se eligen, cómo se meritúan para el llamado y su inclusión en la carrera sanitaria? ¿Es por necesidad o por decisión del propio Estado provincial? Efectivamente, en este momento lo que estamos priorizando son las áreas de necesidad, las especialidades críticas. Cuando uno habla de especialidades críticas, no lo relaciona directamente con servicios críticos, porque uno dice por ahí es terapia intensiva, ese es un servicio crítico. Es una especialidad crítica también, pero por ejemplo, si nosotros tuviésemos que mencionar 5, hablaríamos de neonatología, es una realidad incluso para el sector privado. Tuve reuniones esta tarde con gerentes del sector privado y me manifestaban esa situación. Por otro lado, la falta de médicos en la especialidad simplemente de medicina familiar general para el fortalecimiento de toda la estructura de medicina del interior. En tercer lugar, la cardiología infantil, la cirugía infantil en algunos lugares y verdaderamente la parte de gastroenterología que son, estamos hablando en pediatría, que verdaderamente nosotros tenemos en la provincia, no de ahora, desde hace muchos años, una sola gastroenteróloga y un solo neurólogo infantil, una sola neuróloga infantil, y eso indudablemente habla de la escasez de especialidades que verdaderamente tienen una situación de vacancia a nivel nacional. No es una situación exclusiva de nuestra provincia, es una situación país. Le voy a poner un nombre muy conocido. Sanatorio Los Arcos. Si yo lo menciono, usted se va a dar cuenta inmediatamente. Sí. Porque hasta tiene un gran lobby en torno a asistencia de el famoso que se opera ahí. El famoso que se opera ahí. Bueno, ¿de dónde traen los médicos para el fortalecimiento de su guardia? De Paraguay y de Uruguay. O sea, no son argentinos. No son argentinos. Exactamente. Para las guardias. Para las guardias. Hablemos de un excelente sistema, que es el 107 de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el SAME. El SAME. Bien. Médicos de países colindantes, Bolivia, Paraguay, Uruguay. ¿Por qué son más baratos? No hablamos en torno al tema costo, sino el tema a que ha pasado y está ocurriendo que la mayoría de los profesionales están tratando de dejarle de lado todas aquellas especialidades o disciplinas médicas en las cuales evidencian algún riesgo vinculado con la mala praxis. Entonces buscan más una tarea de consultorio, evitar las guardias, evitar la ambulancia, evitar las guardias hospitalarias, es decir, las áreas, evitar muchas veces las áreas quirúrgicas. Está bien. Este tema de la llegada de foráneos
porque acá también llegan foráneos, a la construcción llegan foráneos. Es una lados, mano de obra barata, en todos lados, barata y muchas veces indocumentado. Digo, este dato que usted entrega de que clínicas muy famosas a nivel regional o continental o quizás mundial, se proveen de profesionales médicos de países vecinos. Por eso preguntaba, ¿cobran más barato? ¿Tienen otro régimen para trabajar? ¿O quizás esos países tienen la formación profesional apuntada a esos sectores que hoy la Argentina, no, a nivel integral? No, porque se forman en nuestras universidades. ¿Estudian acá? Que son gratuitas. En nuestras universidades. O sea, ese médico paraguayo, uruguayo, de Bolivia, no hablo de Chile que tiene otro tipo de medicina, otro sistema de medicina, digo, ¿se forma profesionalmente en la Argentina? Se forma en la Argentina. En universidades muy prestigiosas como es la UBA, como es la Universidad Nacional de Córdoba, como es la Universidad de Rosario, como es la Universidad de Tucumán, y están disponibles justamente para este trabajo. ¿Y esos médicos paraguayos, uruguayos? Perú, me olvidé de incorporar. Perú también de incorporar que nosotros tenemos colegas profesionales. ¿No llegan, por ejemplo, a San Luis? Sí, a prestar... estoy diciendo justamente que tenemos recurso humano de otros países, sí, sin lugar a dudas, que llegan a nuestra provincia, llegan a todo el territorio. ¿Los convence la carrera sanitaria del gobierno local? Los convence la carrera sanitaria. Podemos poner un número ahí, porque creo que hay que hablar un poco de números también. Mire, hay situaciones que hay que revisarlas desde este lugar. No quiero entrar en números muy finos porque por ahí coloco en una situación de exposición y no quiero ser claro, pero quiero tomar un número de ejemplo, digo. Está bien. Si usted quiere poner número, ponga. Yo no le pedí número. No, pero quiero ir básicamente a un escenario comparativo para que usted me lo entienda. Está bien. En una provincia del ámbito de Cuyo, la guardia se paga, voy a poner el ejemplo, 2 pesos. En la provincia de San Luis, esa misma guardia se paga 3,50. Está bien. ¿Bien? Es más, si nos vamos a Córdoba, en instituciones muy prestigiosas, esa guardia que acá se paga 3,50 y que una provincia de Cuyo la paga 2, se paga 1,80. Entonces, el punto cuando se traspola que la carrera sanitaria no es tentadora, indudablemente que hoy la carrera sanitaria tiene un caudal por encima de la media de la región, por encima de la media de la región, a punto tal que tenemos en revista 10 profesionales médicos de La Rioja que tienen intenciones de venir a instalarse a la provincia y 10 profesionales médicos de Córdoba que han manifestado su intención de venir a instalarse en la provincia. Usted dice que hay una lista de probables, posibles médicos que trabajen en San Luis. Vamos a colocar la palabra probable, que es la correcta. Probables. ¿Es la que mejor paga San Luis con este sistema? En estos momentos, comparativamente, la región Cuyo sí. Usted ha escuchado y nosotros también hemos difundido las opiniones de que el médico que trabaja para carrera sanitaria, que tiene un bloqueo más flexibilizado que años anteriores, el bloqueo de título, está mal pago. Usted dice que San Luis paga 1,5 veces lo que paga una provincia vecina en cuanto a las guardias. ¿Por qué entonces se hace tanto hincapié en que está mal pago si usted dice con números que usted tiene y que lo ha hecho en un modo simbólico de comparar 2 provincias, la nuestra y cualquiera de los limítrofes, pagando 1,5 veces? Digo, ¿hay una intencionalidad? ¿Hay poca información? ¿Los que hablan desinformados? ¿O las protestas son netamente políticas? No, yo creo que hay un componente de todo un poco. No podríamos direccionar esto a un solo escenario. Considero de que hay cuestiones donde falta información precisa, ¿bien?, de saber cómo se mueve el mercado dentro de lo que es lo comercial en una región. Porque verdaderamente nosotros lo que tenemos que pensar es una cuestión regional, ¿bien? Por otro lado, indudablemente que hay situaciones que colindan al escenario político, y yo creo que en tercer punto, en esta mezcla de la realidad con lo político, hay básicamente cuestiones que tienen en algunos aspectos algún grado de intencionalidad en materia de desmerecimiento. Que verdaderamente quienes hemos estado en la carrera sanitaria, quienes
hoy cumplimos algún cargo dentro de la función pública, y esto yo se los expresaba a los mismos pares míos, yo soy un colaborador más y me siento parte más del equipo. Y verdaderamente yo quiero, como ministro de Salud, que mis pares tengan los beneficios que corresponden. Licencia psicoprofiláctica, por ejemplo. Tengan concretamente el tiempo que corresponda, ¿bien? Tengan el lugar que corresponden para poder trabajar adecuadamente bien. O sea, vamos en ese camino. Yo quiero que mis colegas estén conformes, que estén contentos, que trabajen tranquilos y que trabajen bien. Porque indudablemente la persona que está contenta y trabaja bien, indudablemente... Sí, su rendimiento es más óptimo. ¿Usted llegó a San Luis por carrera sanitaria? Sí, efectivamente. Era la única opción en esa época. Digo, era muy joven, llegaba con el título, venía de otra provincia. En ese momento era la única opción. Era la única opción. Sí, sí. Porque quiero quedarme en el tema, porque usted sabe que nosotros los nativos de acá en algún momento trabamos amistad con algún médico. 1, 2, 3, 10, 20, y esta actividad también nos permite conocer. Los médicos han sido muy críticos por el famoso bloqueo de títulos y por la remuneración no acordada entre partes. Hoy la carrera sanitaria asigna un ingreso al médico, pero en forma unilateral, lo pone el Estado provincial. O sea, no hay ningún médico que pueda discutir mano a mano por carrera sanitaria su ingreso, teniendo en cuenta que tiene un bloqueo en la actividad privada. Digo, es un tema a rever, el tema de poder discutir el ingreso, porque muchos se van por una mejor opción económica, dicen. ¿Es cierto? En algunos casos sí, sí, en otros casos no tanto. Muchos van, prueban y vuelven, bien, pasa. Pero otros vienen contratados como tercerizados y cobran más. Otros vienen en un escenario que en realidad es un fuera de escala, pero muchas de las cosas se han visto en torno a la carrera sanitaria en excedentes horarios, bien, en contemplar algunas cuestiones que están vinculadas a ese fortalecimiento, a estos pagos que yo hablaba recién, que son muy importantes. El de la autogestión, por un lado, que queremos que se genere la unidad de facturación para que el médico reciba de autogestión lo que hace, indudablemente, y lo cobre, y que queremos también que se facture adecuadamente toda la prestación que se hace de todos aquellos pacientes que no tienen cobertura social, para que el médico también de eso reciba un porcentaje que, como yo le dije recién, es del 20%. Si uno suma esto, indudablemente son montos que van directamente al fortalecimiento del salario de ese profesional que, cumpliendo un objetivo y que cumpliendo una meta, indudablemente debe llegar. Y en ese camino en el que estamos. ¿Usted garantiza que las especialidades hoy no cubiertas se van a cubrir en algún momento? Nosotros estamos trabajando fuertemente en las especialidades que no están cubiertas. Bien. Bien. Caso cardiología infantil es uno de los casos. Caso cirugía infantil para Villa Mercedes, donde tenemos ya avanzadas conversaciones con la provincia de Córdoba. Casos médicos de familias generalistas para el fortalecimiento de lo que es medicina del interior. Y estamos hablando con el sector privado de ver cómo podemos hacer acuerdo con algunas especialidades puntuales para el fortalecimiento del sistema público. Bueno, acá hay universidades que comienzan a dictar la carrera en medicina. En algún momento el ministerio, o usted, ministro, irá a la tal universidad y dirá, mire, necesitamos que pongan esta especialidad, que será un puntano el que trabaje en San Luis. Digo, ¿hay algún convenio con universidades para que la formación del profesional médico formado quede en San Luis en estas carencias que tiene el sistema de salud? Es una excelente pregunta esa, Orlando, porque hay dos cosas que hay que aclarar en esto. El sistema de formación universitario de grado titula al médico como médico generalista en la actualidad. En su momento, cuando yo estudié, el título oficial de la Universidad Nacional de Córdoba era médico cirujano. El médico termina su carrera de grado y no es que no puede ejercer, puede inmediatamente ejercer mediante su trámite de matriculación, ejercicio legal de la medicina. La opción de la especialidad es la residencia. ¿Se entiende? Sí, Ahí sí, viene todo el sistema de residencia. Pero ¿qué es lo que está pasando? Que muchas de las residencias en especialidades quedan concretamente vacantes. Quedan vacantes. Y lo que está haciendo el Estado Nacional, conjuntamente con los estados provinciales, es buscar la ocupación de cada una de estas residencias. Es decir,
generar el fomento y el incentivo para que aquel médico que recién termina tenga una formación específica de especialidad y de ahí nazca el fortalecimiento. En torno a lo que me preguntaba del convenio, nosotros en la provincia de San Luis tenemos una facultad de ciencias médicas que justamente está dictando la carrera, que es la Católica de Cuyo. Sí. Y el actual rector, el doctor Roberto Schwarz, quien me antecedió en la gestión como ministro de Salud, actual rector de la UNVIME, está trabajando fuertemente en una situación específica y precisa que es bajar la universidad, la Facultad de Medicina a la provincia de San Luis. En un polo que Villa Mercedes, que creo que es óptimo y es un polo central. En el modelo de una universidad pública que no es menor. Y otro detalle importante es que en ese escenario nosotros lo que tenemos que trabajar es, paralelamente con la universidad, para abrir nuestros hospitales. Porque el hospital debe ser el centro de enseñanza paralelo al de la universidad. Me quedan algunas preguntas. ¿Por qué la gente que vive en la zona del Hospital del Norte, uno de los más nuevos de la ciudad, no puede hacer controles a sus hijos? Le piden que lo hagan en el centro de atención de los Tres Barrios, el centro allí, el famoso centro asistencial de los Tres Barrios. El Hospital del Norte, los controles para los más chiquitos debe ser, piden que en vez de ir al hospital vayan al centro de salud de los Tres Barrios. Me quiero llevar esa inquietud para... Bueno, La Calera, no hay nada en servicio de salud, departamento Belgrano, la localidad de La Calera. ¿Hay, no hay, falta recursos, falta infraestructura? Hay un médico asignado a La Calera, lo que ocurre es el tiempo completo de ese médico, porque verdaderamente si uno mira es todo el corredor de la ruta San Juan. La 147, sí. Concretamente el corredor de la 147. Y verdaderamente ahí nosotros necesitamos la presencia médica en La Calera, pero la presencia paralela de lo que es el apoyo de medicina del interior, que es lo que vamos a comenzar a hacer, en torno a lo que es el recorrido por cada uno de los lugares para la asistencia adecuada de esa población. ¿Bien? Bien, sí, es el último. Lo que es básicamente el abordaje territorial dentro del marco de la asistencia integral de medicina del interior. Bueno, ya que estábamos en el interior, nosotros hemos recibido un montón de mensajes de situaciones de enfermos críticos en puntos limítrofes que el Ministerio o el Estado prohíbe que la ambulancia, por ejemplo, salga de Quines a Villa Dolores y tenga que hacer 150 kilómetros hasta la capital. Hablan de hasta una persona fallecida en el trayecto, hecho que no hemos podido corroborar. Ninguna ambulancia del sistema público puntano puede salir por urgencia al centro asistencial, aunque sea en una provincia vecina, para ser atendido. Lo hemos hecho hace 4 días atrás, con un importante incidente vial, donde fallecieron de 5 ocupantes, deportistas de élite chilenos, de los cuales 3 fallecieron, y nuestro sistema de ambulancia del CEMPRO y el sistema de apoyo del Policlínico Regional Juan Domingo Perón hizo la asistencia justamente en el sector de Córdoba. Está bien, la ruta 8. Sí. Exactamente. Sí, ante ese tipo de contingencias se da aviso, hay una cuestión de frontera que obviamente engloba la responsabilidad que cada uno tenemos dentro y fuera de nuestra frontera, se comunica cuál es la situación de incidente y se le brinda apoyo. De hecho tenemos de estos 2 pacientes que a Dios gracias quedaron con vida de este enorme incidente vial, uno de ellas, que es una mujer. ¿Son todas mujeres? ¿Eran todas mujeres? En realidad eran 4 mujeres. 4 mujeres y un hombre. Exactamente. El paciente masculino, que es un paciente joven de 39 años, está internado en la terapia intensiva del Policlínico Regional Juan Domingo Perón, en un estado crítico, concretamente en asistencia respiratoria mecánica, que es con ventilación mecánica, y con un pronóstico reservado, pero indudablemente el rescate se hizo fuera del límite de San Luis. Está bien. Yo digo por una cuestión particular, 2 hechos sucedidos entre Quines y Candelaria y que ante la solicitud del médico del área tuvo que trasladarlo los 150 kilómetros a la capital, acá al complejo sanitario, y no ir, por ejemplo, a Villa Dolores, donde apenas lo separan 50, 60 kilómetros. Claro, pero... paciente del lugar. Sí, pero a ver, esto es importante, tomo el vaso. A ver. Si yo me muevo de acá a acá, ¿no? Y esta es la ambulancia, permítame. Si yo me muevo de acá, punto donde hubo un incidente, no importa cuál es la situación, pero tenemos un paciente crítico. Y yo debo llegar acá.
el recorrido, 20, 30, 50, 100, 150 kilómetros, cuando el paciente está acá, el paciente se estabiliza acá, hay equipamiento para poderlo trasladar, un paciente se puede intubar, colocar un tubo, ventilarlo con el respirador portátil que está instalado, en este caso en el hospital de Quines, y el paciente se traslada en un móvil de complejidad con asistencia para llegar óptimo al hospital de mayor complejidad, que es el que va a terminar de resolver la patología. Si yo hago todo al revés, de acá a acá, hago esto, el paciente llega en pésimo estado, en condiciones complejas, en condiciones donde, aunque sea el shock room de nuestro hospital, es donde cualquiera de nosotros puede ir y recibir la mejor asistencia en complejidad. Pero el paciente debe llegar en óptimas condiciones también. ¿Qué hemos hecho para esto? Que ha sido una cuestión de la semana anterior. Le hemos pedido al shock room del Hospital San Luis, que es el que recibe toda la accidentología de la capital y recibe los pacientes graves del interior, que su protocolo de abordaje se distribuye en todos los centros para que todos manejemos el mismo lenguaje y haya una comunicación fluida desde el respeto, colaboración y solidaridad para con el médico que está a 150 kilómetros para que esta ambulancia se mueva adecuadamente. Porque no es una cuestión de trasladar, sino una cuestión de cómo y cuándo trasladar. Está bien, existe un protocolo que debe ser lo que usted ha contado. Efectivamente. Para estabilizar. Efectivamente. Cuando usted llega a la función pública, hace pocos días, hace poco tiempo, digo, lo conocíamos por el área de epidemiología, o lo conocía la comunidad. Usted llega a la función pública y rápidamente usted es atacado con algunas cuestiones de índole privado. ¿Le molestaron? No. ¿No? ¿Porque no es cierto? ¿Por qué es cierto? No, primero porque... ¿Sabe a lo que se exponía llegando a un cargo de ese...? Totalmente, totalmente que sabía a qué me exponía. Es más, verdaderamente uno protege en esto la situación de los hijos, ¿no? Y fue mi esposa la que me dijo, yo te pido que estés tranquilo porque verdaderamente todos nosotros sabemos quién sos. Usted sabe de la exposición, usted la tiene también, sí. como la tenemos cualquiera de nosotros. Y en esto, ir en este sentido, a mí particularmente no me hizo poner mal, no me lastimó. Verdaderamente todo hecho y suceso del cual pueden haber habido algunas situaciones son lisa y llanamente mentiras, y agradezco que estas cosas aparezcan porque lo que lograron es fortalecerme. Bien, y yo trabajo en un solo sentido. Yo me formé de médico, vengo de una familia constituida, tengo una familia constituida, tengo errores como cualquier ser humano, tengo aciertos también. No pretendo de que me halaguen con las situaciones que acierto, al contrario, pretendo concretamente que la población sea crítica, pero que también me acompañe, ¿bien? Porque la salud la construimos entre todos, no la construye un solo ministro. Bien, pero verdaderamente, para ser práctico en lo que me acaba de preguntar, yo agradezco que estas cosas sucedan porque lo que me generaron fue fortaleza. Doctor, muchas gracias por venir. Por favor, siempre nos ha dicho que cada vez que lo necesitemos lo llamamos, lo necesitábamos en esta ocasión para que volviera a contar a pocos días, a pocos meses de su asunción y con un tema tan sensible como es la salud y tan demandante. Por eso le preguntaba si algunos temas que salen de la vida privada terminan afectando, y usted creo que lo ha resumido prácticamente en un par de minutos. Gracias por la visita, ha sido usted muy amable en visitar. Muchas gracias a usted, Orlando, muy amable por la invitación. El despacho está abierto para usted, toda la gente. Yo trato de recibir a todo el mundo, trato de hacer un despacho abierto, y verdaderamente lo que deseo es que ustedes también sean parte de la gestión y que sin lugar a dudas que reciben todos los días, canalicen esto para que nosotros podamos ir dándole respuesta. Le cuento algo cortito para no irme mucho. Anoche apareció en estas cuestiones del Facebook donde se piden cosas y todo lo demás,
Había un paciente en Villa Mercedes en una situación que verdaderamente me dolía, porque estaban pidiendo 3 medicamentos en el contexto de una epilepsia, un paciente epiléptico. Y la jefa del subprograma de autogestión hospitalaria, que es una enorme y gran colaboradora, me pasa la información. Entonces le digo, tomemos la decisión. Me dice, doctor, yo me puedo comunicar inmediatamente con esta persona y decirle que, acorde a lo que usted me diga, cuándo va a aparecer la solución. Y la solución apareció ahora. Le pido a la gente que canalicen esto al despacho del ministerio. Está bien. Que llegue al despacho del ministerio, ¿bien? Y que nos pidan ahí. Porque hoy esa persona tenía el medicamento. ¿Y sabe cuál es la satisfacción más grande? No es que hicimos algo para ganar alguna situación social o política. No, todo lo contrario. Tenemos un paciente menos que no convulsiona. Ahí tenemos que pensar. Esa es la mirada que tenemos que dar de lo sanitario. Lo sanitario indudablemente tiene una gran impronta social y lo tenemos que mirar desde ahí. Y así como numerosos hechos, no quiero pasar desapercibido, cuando asumí la gestión apareció un caso de una paciente con una aplasia medular. Quiere decir que su médula no producía ni glóbulos rojos, ni blancos, ni plaquetas. ¿Sabe de cuándo tenía el diagnóstico, Orlando? Del 1 de diciembre del 2014. Bien, lleva un año, más de un año, con diagnóstico. Hoy está en el Hospital Privado de Córdoba trasplantándose. Bien, o sea, no han hecho nada más que lo que tienen que hacer. Totalmente, porque Nada. es lo que corresponde. Está bien. Porque muchos dicen, no, ¿viste lo que hicimos? No, están haciendo lo que tienen que hacer. Totalmente. Para lo que han sido designados. Así es. Doctor, gracias por la visita. Gracias. Muy amable. Nosotros tenemos que hacer una pausa. Al regreso vamos a estar directamente desde nuestros estudios en Villa Mercedes. Ya venimos. Ya estamos de regreso después de nuestra habitual pausa. Viajamos rápidamente a Villa Mercedes, TVC Mercedina, nuestro compañero de todos los miércoles, el señor Gustavo Gil. Gustavo, adelante, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, queridos compañeros allí en San Luis. Bueno, atento a la expectativa, ¿no? Las palabras del ministro de Salud. Y bueno, nosotros aquí en Villa Mercedes agradecemos la presencia y la predisposición, ¿sí?, de la doctora María Eugenia Echeún. Les comento a los televidentes, ella es responsable del área de transporte de la Municipalidad de Villa Mercedes. Y bueno, hoy por hoy el transporte es muy importante. Sabemos que hace muy poquito estuvieron en una reunión con el actual presidente de la Nación, hablamos de Mauricio Macri, donde convocó a una serie de intendentes de relevancia, no importante, más de 100.000 habitantes, para tratar temas puntuales como ese transporte. Ante todos, muy buenas noches, querida amiga, la doctora María Eugenia Echeún, gracias por estar aquí en este programa. Bueno, buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, decíamos en la presentación, bueno, ¿qué dejó esta reunión con el presidente de la Nación, con los intendentes que obviamente tenían aquellas ciudades más de 100.000 habitantes? Puntualmente, ¿qué se trató a lo que respecta al transporte urbano de pasajeros? Bueno, esta fue una reunión a la que fue invitado nuestro intendente municipal. Participaron 30 intendentes de localidades del interior, importantes por su número de habitantes, pero no capitales. Y bueno, fue convocada por el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y el ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Diestrich. Contamos con la bienvenida del presidente de la Nación, Mauricio Macri. Puntualmente el gobierno nacional anunció en esta reunión 2 medidas importantes para lo que tiene que ver el servicio de transporte público de pasajeros. Bien. Una de ellas fue el anuncio de el aumento de subsidios para las empresas de transporte que presten el servicio en el interior, con la finalidad de que las adecuaciones tarifarias del interior no superen el 30% anual y no se dispare esa brecha que existe entre la tarifa de la Ciudad de Buenos Aires y las tarifas que existen en el interior. Esto para coordinar, ¿no? Luego de hablar de una paritaria y demás, que el empresario, quien esté licitando este servicio, tampoco salga perjudicado, ¿no? Claro, el gobierno nacional lo que apunta es hacerse cargo con este subsidio de lo que van a ser los aumentos salariales dispuestos en paritarias, que tengo entendido estas semanas están por definir, las paritarias, sí, para el interior.
y también se van a hacer cargo de los aumentos en combustibles, que son los dos insumos más costosos para lo que es el servicio de transporte público de pasajeros. Ese fue uno de los anuncios importantes, y el otro de los anuncios importantes tuvo que ver con la integración del sistema SUBE al interior. Bueno, nosotros tenemos un tema puntual porque ya contamos con un sistema prestatario del Ejecutivo Municipal con tarjetas. En este caso, ¿cómo se aplicaría la SUBE al sistema actual que tenemos en Villa Mercedes? Bueno, concretamente la inquietud que planteó el Intendente Municipal en esta reunión fue precisamente esa. Planteamos, o sea, cómo hacemos, en el caso nuestro, en nuestra ciudad, que tiene un servicio de pago electrónico hace muchos años ya instalado, para mantener el mismo sistema y no perjudicar a los usuarios. En esta oportunidad el ministro Dietrich lo que explicó es que a través de un convenio de homologación se puede y nos podemos integrar al sistema SUBE, y con ello poder estar integrados y compartir la información que implica estar integrados al sistema SUBE y los beneficios que implica también. Por ejemplo, ¿alguno de los beneficios, doctora? Y tenemos, el sistema SUBE prevé una tarifa social. La tarifa social es una tarifa que tiene un descuento sobre el valor del boleto común del 55% para determinadas personas. Entre ellas incluyen jubilados, pensionados, excombatientes de Malvinas, empleadas domésticas, personas beneficiarias con planes sociales a nivel nacional. Y bueno, en la integración nos podría permitir también acceder a estos beneficios. ¿Cuáles son los plazos que solicita el Ejecutivo Nacional para adherirse a este sistema? Bueno, el ministro concretamente habló de una propuesta de 18 meses para que la mayoría de los municipios del interior se puedan integrar al sistema SUBE. Nosotros tenemos próximamente una reunión fijada para el 13 de mayo para ir avanzando en este tema. Bien, y a lo que respecta a esto, las empresas prestatarias van a tener que aceptar esta opción dentro de su pliego licitatorio. ¿Está previsto esto o va a ser una charla para tratar de coordinar el mismo? Y todavía estamos viendo, porque estamos esperando la reunión próxima para definir todas estas cuestiones que todavía no las tenemos en claro, porque fue solamente una reunión informativa a la que asistimos el día 26, donde se nos informó de esto. Ahora las próximas reuniones sí tienen que ver puntualmente con el trabajo en particular que va a necesitar cada localidad para poder ir avanzando. En el caso de Villa Mercedes, el doctor Echeún, ¿qué cantidad de gente utiliza el transporte urbano de pasajeros? Nosotros aproximadamente tenemos 8.000 usuarios diarios de transporte, personas que utilizan este servicio de manera cotidiana. ¿Y qué cantidad de colectivos operativos tiene que tener dentro del pliego licitatorio? Nosotros en total tenemos 36 unidades, de acuerdo al contrato de concesión. Tenemos unidades que están dispuestas para auxilio, unidades que están dispuestas para refuerzos, y las unidades operativas que están en servicio diariamente. Bueno, ustedes estuvieron obviamente hablando con los responsables de empresas que en este caso es Travelsur para Villa Mercedes, y en diferentes charlas han podido sacar una conclusión si ellos le está siendo rentable el servicio hoy en día, el transporte humano de pasajeros en Villa Mercedes. ¿Sabe por qué le pregunto? Porque sabemos que en el 2017 se vence la licitación, se va a llamar, va a haber varios oferentes, los cuales también lo puede hacer la empresa, pero esto sería uno de los puntos en cuestión que también los choferes lo planteaban ustedes, ¿no? Por atrás de la UTA. Sí, existe una preocupación por parte de los choferes, porque cada vez que se hace un llamado de licitación, los choferes tienen la preocupación por la pérdida de su puesto de trabajo. El contrato que nosotros tenemos con la empresa Travelsur, como bien lo dijiste, Gustavo, vence el 14 de julio del 2017. Nosotros ahora estamos en la etapa de armado de pliegos que tenemos que remitir al Honorable Consejo Deliberante para que sean estudiados allí y luego aprobados, para posteriormente hacer el llamado de licitación. De lo cual se va a estar modificando, ¿no? Algunos artículos. Y van a haber modificaciones al pliego actual, porque hay cuestiones que se han modificado. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el uso de las tecnologías no estaba previsto en el pliego anterior, que nosotros ahora tenemos que incorporar, porque sabemos que con las tecnologías podemos hacer muchas mejoras del servicio. Tenemos que adecuar recorridos
para poder llevar el servicio a los barrios nuevos de la zona este de la ciudad. Bueno, hay varias cuestiones que estamos analizando ya para preverlas en el nuevo pliego, y bueno, hacer un pliego que garantice en primer lugar la prestación del servicio, de un servicio autosustentable, es decir, que la empresa que lo preste pueda hacerlo en las condiciones previstas en el contrato de concesión, existe un equilibrio entre la oferta y la demanda, y podamos llegar a la mayor cantidad de lugares posibles con recorridos más dinámicos y frecuencias que alienten al uso del transporte público. ¿Usted está observando que la empresa actualmente, doctor, está invirtiendo hoy en día en, por ejemplo, reparar los neumáticos, los asientos, el mantenimiento de los vehículos? Es decir, ¿hay una mira como que puede seguir apostando aquí en la ciudad, Travel Sur? Nosotros notamos que, de acuerdo a nuestros controles y de acuerdo a las observaciones que hemos hecho, que existe una mejora en cuestiones que tienen que ver con la parte técnica, con la parte también de confort. Hemos notado cambios en los asientos, cambios en cubiertas, cambios en la estética de las unidades, que ha significado la reparación de la chapa y la pintura de las unidades. Nosotros cada 6 meses pedimos las verificaciones técnicas obligatorias, que se deben presentar cada 6 meses. O sea, la empresa está cumpliendo con las cuestiones exigidas para la prestación del servicio. Y hay más que tienen intención en presentarse en la licitación, por supuesto, eso no lo hemos charlado, pero llegado el momento lo pueden hacer, se pueden presentar siempre y cuando cumplan con todas las condiciones nuevas que se establezcan en el nuevo pliego. Bueno, eso es uno de los temas que preocupaba a la Unión de Transporte Automotor, con los choferes y demás, algo que mantuvieron una reunión con ustedes, y otro de los puntos que creo que van a estar en los artículos de la modificación de la próxima licitación son las cabeceras que tienen algunas líneas, algo que por convenio deben existir y prestar un servicio tanto sea para el chofer y bueno, también se ve beneficiado las cabeceras para los usuarios, ¿no? Sí, el día viernes concretamente tuvimos una reunión con representantes de UTA. Ellos nos pidieron una reunión para presentar una propuesta de cambios de cabeceras en la línea E y CD, donde actualmente las cabeceras están en el hospital del barrio La Ribera, en el caso de la línea E, y en la estación de servicio que está sobre calle Chacabuco, en el caso de la línea CD. Ellos lo que nos han planteado es un proyecto para llevar las cabeceras a la terminal de ómnibus y con esto mejorar el lugar donde el chofer hace el descanso de 15 minutos, pero también generar un espacio más seguro y con mayor confort y servicios para el usuario. Porque el usuario cuando espera que salga la unidad, generalmente lo hace arriba de la unidad, espera esos 15 minutos arriba de la unidad, y bueno, si está en un lugar desolado, que no tenga ningún tipo de servicio, y bueno, la verdad que esa espera se hace bastante complicada y tediosa. La idea es que el pasajero, como el chofer, tengan un lugar cómodo para hacer esa espera, o en el caso del chofer el descanso, que tengan un lugar para tomar una bebida, baños públicos, en fin, mayores comodidades para ambos. Con lo cual, esta propuesta la vamos a analizar en conjunto con la empresa la próxima semana, que tenemos previsto una reunión. ¿Por qué? Porque se prevén algunos cambios también de recorridos con este cambio de cabecera. ¿Esto implica los barrios nuevos? Remarcamos puntualmente. En realidad esto del cambio de cabecera únicamente tiene que ver con la línea E y CD. En el caso de los barrios nuevos, lo que estamos evaluando es un cambio de recorrido al ingreso al barrio nuevo por calle Paraguay. Actualmente lo hacemos por calle San Luis, costeando el canal, que es el único acceso que tenemos pavimentado. Porque recordemos que falta poquitos días prácticamente para que se inaugure la avenida, ¿no? Que va a ser uno de los ejes de ingreso y egreso por ahora. Estamos próximos a la habilitación del pavimento de calle Rufino Barreiro entre San Luis y Paraguay. Esto nos va a permitir poder acceder al barrio por calle Paraguay y Rufino Barreiro. Así que hemos remitido en el día de la fecha un proyecto de ordenanza para modificar a doble sentido de circulación la calle Paraguay entre calle Rufino Barreiro y Guido, y que de esta manera podamos ingresar y salir por calle Paraguay transitoriamente hasta que esté habilitada en su totalidad Maipú, que es
la vía de acceso que se tiene pensada como vía principal de acceso al barrio nuevo. Claro, uno de los ejes fundamentales, y bueno, nosotros sabemos que el transporte público genera, decíamos, más de 8.000 personas que lo utilizan diariamente en nuestra ciudad. Bueno, habla de que la gente debe estar con las adecuaciones, y a lo que respecta a los boletos, es dicen algunos que es el más caro o está dentro de los parámetros normales para estos tipos de servicios. Nosotros cuando estuvimos en la reunión en Buenos Aires con intendentes, nos enteramos que hay localidades donde las tarifas son mucho más altas que la nuestra. En el caso de Córdoba estamos hablando de 9,15 con una problemática actual donde están estudiando un aumento a 12 pesos. En localidades del sur, Neuquén, sí, también tarifas de 9 pesos con 50. Hay muchas localidades que tienen una tarifa superior a la nuestra y que incluso están ya debatiendo aumentos superiores. Bueno, nosotros no, en el caso de Villa Mercedes, si por ejemplo viene Travel Sur y solicita un incremento, una adecuación tarifaria, ¿se le va a estar brindando eso? ¿O hablamos de que con este convenio que a raíz se puede firmar con Nación, se van a parar estas Nosotros no tenemos ningún pedido de Travel Sur, lo quiero aclarar, porque si no vamos a estar prestando la confusión, así que no hay ningún estudio sobre esto. Y en caso que se solicite, no se otorgaría. Y como siempre nosotros, cuando se solicita, hacemos los estudios pertinentes. ¿Por qué lo piden, no? Pertinentes. Claro. Nosotros sabemos que hoy por hoy, de acuerdo al anuncio que ha hecho el Gobierno Nacional, lo que es el costo por el aumento salarial y el costo por el aumento de los combustibles va a ser solventado por el Gobierno Nacional con el aumento de los subsidios. No habría excusa, entre comillas, para que esas empresas... Con lo cual, la empresa no puede solicitar un aumento de tarifa por motivo de aumento de salarios o aumento de combustible. Perfecto, todo un tema, el transporte para Villa Mercedes. Doctora Echeún, desde ya le agradecemos por la espera, por la explicación. Bueno, quedan otros temas pendientes que me interesa, que va a ser, por ejemplo, una aplicación que se va a tratar de unificar las tarifas para los taxis y remises, algo que ustedes están en pleno proceso y sería un ícono muy importante para el centro del país si esto se aplica. Desde ya, muchísimas gracias, esto lo vamos a dejar para otra salida. Muchas gracias por la invitación y como siempre, a disposición. Muy bien, Orlando, nosotros desde Villa Mercedes, tocando este tema muy importante que es el transporte urbano de pasajeros para nuestra ciudad y todo lo que tiene que ver en las últimas novedades sobre este tema. Pasamos a San Luis, ustedes desde allí, queridos compañeros, continúan con más programación en esto que es Modelo Político. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, Gustavo. Gracias también, agradecerle al funcionario que estuvo visitándonos allí en nuestros estudios en TVC Mercedina. Final para nuestro programa, resumen que ha contado sobre el transporte en Villa Mercedes y una larga nota con algunos temas para realmente puntualizar con la visita del ministro de Salud, el doctor Marcelo Riera. Gracias por haber estado del otro lado, acompañándonos como cada miércoles con ustedes y toda la actualidad política local y provincial. Nos reencontraremos el próximo miércoles. Muchas gracias.